Pues bueno, voy a fungir como modulador. Pues ya más o menos les dijo, bueno, tengo el placer de conocer a casi todos menos a Enrique. Pues la idea es que sea conversación, no debate. La idea es llegar más lejos de nuestro pensamiento, entonces se recomienda estar un poco abiertos a diferentes formas de pensar, tanto de derecha, izquierda, conservador o de libertad. La verdad es que luego llegan solicitudes y no todas las aceptamos, pero creo que los que están aquí, pues tienen una forma de pensar interesante o que creo que pueden atribuir. Este, Creo que los que se registraron solo falta Pepe por participar. Que bueno, Pepe ya está en otros lados con nosotros, entonces la idea es que los voy a presentar ahorita, nada más para que sepan más o menos quiénes son cada uno. A partir de ahí se plantea un poco la situación y al inicio cada quien da su punto de vista y ya después es, ¿cómo se dice? Pues un poco más en desorden, ¿no? El quien quiera hablar y el quien no quiera hablar. Entonces, primero tenemos a Andrés Osorio, estudió en la Universidad Marista de Mérida, ingeniero civil. Pablo Barreda, estudia en el ITAM Derecho. José Luis Barroso, que no ha llegado, que es conspiranoico, así se termina, estudió ingeniería en sistemas. Eh, José Carlos Briones, TEC de Monterrey, Economía y Gobierno. Enrique Guerrero, Universidad de Anáhuac, Ingeniería Industrial. ¿Vas a participar, Santi? ¿Vas a participar, Jorge? Porque no me mandaban. Pues O sí, van a no veo por qué no, hice mi estudio, pero... Sí, yo creo, Rodri. Santi Fernández, TEC de Monterrey, Economía, y Jorge Ángeles, Finanzas, en TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Vale. Y Enrique Guerrero, me falta... Ah, no, ya había dicho, en la Universidad de Anáhuac, ¿va? Entonces el planteamiento es un poco este. Hace poco ya entró, bueno, ya se aceptó la ley en la que se va a permitir el consumo de marihuana de forma lucrativa. Tiene obviamente sus restricciones. Este, Todavía entiendo que para comercializarla se necesita un permiso especial de gobierno. Y la pregunta es si México está o no preparado y si fue correcto ya aprobar la ley. Entonces, en el orden que los presenté, si quieren, vamos, que cada quien vaya dando su punto de vista. Me faltó Ale. Ale se acaba de meter, pero no sé si Ale, ¿vas a participar o solo vas a escuchar? No me mandaste mensaje. Bueno, y si no, pues Ale ya le entra a participar. No, Ale solo va a escuchar. Perdón. Y bueno, comenzamos si quieres con Andrés Osorio. Hola, hola, buenas tardes. Pues yo recién cuando salió la ley de salud, la ley general de salud, creo que salió antes que, no sé si el dictamen, digo, no estudié leyes, la verdad es que términos que no conozco muy bien, pero recién cuando salió la ley de salud lo leí, ¿no? Me tomé el tiempo de leerla y pues más o menos de entender cuál era el panorama y justo me causó un poco de ruido que pues solamente se aprobó para cosas medicinales, ¿no? O sea, cualquier permiso que fuera para cultivo, importación, exportación, producción, investigación, bla, 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 solamente era con términos medicinales. Tengo entendido que ahorita con lo nuevo que metieron, o bueno, no sé cómo funciona, ya está permitido el uso lúdico y también creo que ya está mucho más regulado todo lo que es la compraventa de cannabis, digo, entre las regulaciones. A mí lo que me causa un poco de ruido más que nada no es el hecho de que la hayan aprobado o no, sino que tengo entendido que aún no se ha despenalizado el consumo o la aportación, ¿no? Entonces a mí, digo, yo como consumidor habitual, pues sí creo que es un paso hacia adelante. No digo que esté mal, creo que es algo bueno que sea un tema que se platique y que se hable. Creo que hay muchos jóvenes, hay mucha gente pues que consume y sobre todo hay mucha gente que va a la cárcel por estos temas, ¿no? Creo que, bueno, si han tenido buena suerte no les ha tocado, pero bueno, a mí que me ha tocado, pues tener que ser extorsionado por policías, ¿no? Pues, presentarme en situaciones difíciles por
básicamente nada de cannabis en deportación. Digo, me las he visto buenas, pero hay mucha gente que no. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Puede que ni siquiera tengas nada y pues te planten. O sea, sabemos que este país pues es un poco difícil pelear contra las autoridades, entonces pues si te plantan está muy cabrón. Entonces yo creo que está bien que se hable, está bien que se planteen estos temas de la regularización y sobre todo de la despenalización, pero siento que hace falta eso. Por mi parte es todo. Súper, gracias Andrés. Pablo, si queremos, te escuchamos tu opinión sobre la aprobación de la ley. Em, pues creo que planteas una pregunta muy interesante que es si México está preparado o no para la aprobación de la ley. Creo que sí lo está. Como dice Andrés Osorio, el consumo de marihuana, o sea, es una práctica muy internalizada en nuestro país, al final del día, ¿no? Y no tiene tanto caso que una práctica tan internalizada y que tenga un efecto pues similar a otros productos que son legales como el alcohol y probablemente el tabaco esté penalizada, porque al final puede resultar incluso contraproducente, ¿no? Es algo que muchos hacen, sí hay muchos prejuicios acerca del consumo, muchos mitos, muchos miedos acerca de qué va a pasar si se legaliza, pero si analizamos la forma en que se está regularizando, pues sigue siendo muy restrictivo. O sea, creo que la compraventa no estoy seguro de sus términos, pero puedes tener con permiso, creo que 3 plantas en casa o algo así, o si vives ahí está, 6 plantas en casa, si vives con más personas puedes incluso tener más plantas, pero sigue siendo algo muy restringido, sin embargo sí representa un paso adelante eh, que amplía la gama de oportunidades y elecciones que tiene el ciudadano normal pues en su tiempo libre. Y también si lo vemos desde un punto de vista de los crímenes que se cometen en México, pues la marihuana es el menor de nuestros problemas. Tenemos una cantidad enorme de crímenes que no se procesan, que se dejan en calidad de archivo temporal y que pues la gente se va impune, ¿no? Y no tiene caso que nuestro sistema judicial desperdicie su tiempo en un crimen que no tiene tanto impacto como lo son las violaciones o el narcotráfico de drogas duras, ¿no? Ok, gracias. Ahorita sigue por escuchar su opinión. Bueno, tocaría a José Luis, pero no está. Entonces, Enrique, este, adelante, te escuchamos. A mí también como que al principio, o sea, se me hace muy interesante la pregunta que dijiste de, o sea, si México está preparado y, o sea, yo a diferencia de Pablo, o sea, yo no creo que México esté preparado para la legalización como tal de la marihuana y, o sea, por varios aspectos. Yo creo que, o sea, principalmente México no tiene un sistema bueno ni de prevención de adicciones, o sea, no existe esa cultura de prevención, de información y que la gente esté como verdaderamente informada de lo que está pasando, sea bueno o malo. O sea, eso también aplica para las cosas buenas, como que la gente tampoco lo sabe y para las malas, pues ni se diga. Estoy de acuerdo en que si hay muchos mitos, como muchas historias que se tienen que desmentir, como cualquier otra cosa, incluyendo la marihuana, pero no porque sean mitos o porque sean historias, no significa que en algunas puedan ser verdad. Eso es lo que pienso yo. También otro punto que yo, o sea, que ya he tenido como que más o menos como discusión con mis amigos, es como la parte de, o sea, que no significa que porque todo el mundo lo haga o porque todo el mundo consuma, significa que es bueno y por lo tanto tiene que ser legal. Eso por una parte y pues no sé, también
pues no caer como en esa ignorancia, por así decirlo, de no haber hecho una conciencia previa de lo que es la marihuana, que es como que un poco lo que estamos haciendo aquí, como que tratar de desmentir todo eso, de informarnos cada vez más, de, pues sí, eliminar esa ignorancia que muchas veces tenemos acerca de este tema, para bien o para mal, y pues un poco conclusión yo por esos aspectos y por otros más. O sea, yo no creo que México esté preparado para afrontar la legalización de la marihuana con pues, todo lo que significa eso. Súper, gracias Enrique. Jaycee, toca hablar. Bueno, yo creo que, o sea, con respecto a la pregunta, que creo que es una pregunta muy interesante, yo creo que la cuestión aquí es, bueno, primero analizar por qué es ilegal, ¿no? O por qué ha sido ilegal. Y es una historia interesante la razón por la cual la cannabis se penalizó en México. Me parece que fue en la década de los 70s, cuando la cannabis pasó a ser una sustancia controlada y una sustancia que infringe la Ley General de Salud. Realmente es una razón política. Los Estados Unidos hicieron ilegal la cannabis. Lo pusieron en lo que le llaman el Schedule 1 de drogas, es decir, drogas que supuestamente no tienen ninguna aplicación médica y que en un contrapeso solamente tienen, digamos, desventajas a la salud, ¿no? Como por ejemplo la heroína o el crack, etcétera. Ese tipo de drogas se encuentran en esa categoría. Entonces, bueno, Estados Unidos baneó la droga y pues obviamente México, al ser en esa época y todavía seguirlo siendo uno de los principales, si no es que el principal productor de cannabis a nivel mundial, pues obviamente nos vimos como en una posición muy incómoda, ¿no? Entonces, como México es un proveedor y siempre ha sido un proveedor de cannabis a los Estados Unidos, pues hubo una serie de presiones políticas para que México también hiciera ilegal la droga. Entonces yo creo que, al menos a mi punto de entender, creo que la pregunta sería si México estaba listo para hacerla ilegal. Porque creo que en términos generales, o sea, yo no discuto la noción de que... Yo no discuto la noción de que la marihuana no sea inofensiva. O sea, creo que eso es una absurdez. O sea, claro que no es inofensiva. Por supuesto, te puedes volver adicto. Yo he experimentado adicción a la cannabis. Yo también soy un consumidor frecuente. Y hubo un momento hace un año o dos en el que yo no podía dejar de consumir. Quizás por motivos un poco más personales, más psicológicos, etcétera. Pero independientemente de lo que sea, yo me volví adicto a ello. Y esa adicción provocó muchas externalidades negativas en mi propia vida. Pero también creo que el hecho de ser adicto es una cuestión más existencial y más como que propia del ser humano, ¿no? No creo que sea algo, es decir, si me quitan la marihuana me volvería adicto al alcohol o me volvería adicto al casino o me volvería adicto, hay gente que es adicta hasta a la Coca-Cola, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de controlar las adicciones a través de penalizar aquello a lo que uno es adicto, pues implica dos frentes. En primer lugar, te estás metiendo con el mercado, porque al final el hecho de que tú hagas que algo sea ilegal no quiere decir que algo vaya a dejar de ser demandado, ¿no? Y cuando algo es demandado, por naturaleza surge la oferta, porque obviamente si tú quieres, hay alguien que llueve, truene o relampaguee, te va a conseguir lo que tú quieres comprar. Y por el otro lado, esa ilegalidad genera una serie de externalidades negativas, ¿no? Como pues la droga contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico, que sin duda alguna ha sido uno de los acontecimientos más catastróficos del siglo XX y del siglo XXI, porque pues bueno, o sea, decenas de miles de vidas, si no es que cientos de miles de vidas en México nada más se han perdido gracias a esto, y pues realmente es como una competencia entre tratar de reducir una adicción y al mismo tiempo tratar de luchar contra toda una maquinaria industrial que se dedica a ofrecer esta adicción. Entonces, yo lo que diría es que sí fue un cambio positivo. Ahora no por ello descarto, por ejemplo, lo que dice Enrique. O sea, completamente de acuerdo con que tiene que existir una cultura de más difusión en términos de
qué son las drogas, qué representan las drogas, cuáles son las categorías de las drogas, qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto a las drogas. Pero no creo que el hacer algo ilegal sea una solución, ni siquiera a corto plazo. Creo que de hecho provoca todo lo contrario e incluso externalidades negativas. Entonces, pues mi postura es a favor, y yo incluso estaría a favor de continuar despenalizando más drogas. Y si quieren podemos discutir ese tema. Y bueno, gracias. Santi, te toca. Pues retomando tu pregunta, que si México ya está listo para la legalización, pues yo creo que aquí hay diferentes índoles que se puede acatar esta situación. Para empezar, yo creo que tomando el ejemplo del alcohol, yo sé, o sea, yo estoy seguro que no está listo para regular algo como la marihuana. Si hemos visto los índices de jóvenes de 18 de 14 a 18 años aumentando su consumo de alcohol, y esto se puede ver en cifras que luego me gustaría compartirles. Entonces, que si es malo, que si es bueno, yo creo que eso ya es irrelevante. Yo sí creo que hay una falta de educación enorme en cuanto a qué es la marihuana, qué ocasiona la marihuana, que su consumo ha estado estigmatizado o no, yo creo que es irrelevante. Yo creo que hoy en día, antes se tenía mucho miedo desmedido hacia qué era la marihuana y qué ocasionaba, y hoy siento que estamos viendo pues, un péndulo, que de tenerle un miedo y un estigma horrible a esta droga, pues está generando ya justamente lo contrario, es, oye, no te ocasiona nada, no tiene consecuencias, cuando creo que todos aquí estamos de acuerdo que sí tienen consecuencias y no es cualquier cosa. Y igual que el alcohol, ¿eh? El alcohol es una droga que claramente tiene sus grandes fallas y sus grandes aspectos negativos, y aún así como que hasta la gente no le tiene el respeto que se merece. Entonces yo haciendo una comparación entre el alcohol y la marihuana, que ojo, yo creo que el alcohol es mucho más dañina que la marihuana, mucho más. Y ver los efectos que tiene una droga sobre la sociedad como es el alcohol, y quitarle el estigma y además ponerle un incentivo económico enorme como lo tiene el alcohol, ponerse la marihuana, yo creo que puede pues, tener consecuencias que chance ahorita no estamos pensando a futuro. Entonces yo creo que en un marco legal, yo creo que México no tiene la capacidad para regularlo. Si yo creo que debería ser legalizada o no, yo solo puedo decir que por lo menos por el momento, yo no creo que México tenga la infraestructura jurídica ni para poder regularlo de manera eficiente y que no llegue a manos de menores de edad. Pero en cuanto a estudiar un poquito más de qué es la marihuana y etcétera, al igual que muchas otras drogas, yo personalmente nunca la consumiría, al igual que otras drogas, pero eso no significa que aquel que la consume es una persona mala o está infligiendo negativamente a la sociedad. Yo creo que necesitamos retomar una pregunta que José Carlos dijo muy bien. ¿Por qué la marihuana es ilegal? Y también ver cuál es el propósito que busca la legalización de la marihuana. O sea, ¿qué busca hacer? ¿Qué busca? O sea, ¿es simplemente porque niños quieren fumar? O sea, ¿qué solución busca? ¿Qué problemática busca solucionar? Y también, ¿por qué se hizo ilegal? O sea, ¿qué problemática causó o cuál era el conflicto que causó cuyo generó su prohibición? Yo creo que resolviendo esas dos preguntas, ¿por qué se hizo ilegal y qué busca solucionar que se vuelva legal su consumo de manera recreativa? Son dos preguntas que independientemente si es mala, es bueno, es malo para la sociedad, es bueno para la sociedad, contestemos esas dos preguntas y yo creo que podremos tener un discurso bastante productivo. ¿Por qué lo quieren legalizar y por qué se hizo ilegal? Gracias. Jorge. ¿Qué onda, raza? Pues yo de cajón, o sea, así como para empezar, yo nunca consumiría marihuana y tampoco estoy a favor, ¿no? Sino es para que vayan siguiéndome. Recopilando así los puntos que han mencionado, primero, es lo que ya mencionaron, yo no creo que tengamos una infraestructura ni para ofrecer la cultura y la educación
del tema, o sea, de la marihuana, del consumo, de los pros y contras de todo eso, etcétera. Tampoco el sistema jurídico, pues, para todas las penalizaciones, para todos los casos, no, o sea, no hay dinero para poder solventar todo ese tipo de gastos. Algo que dijo Santi es muy cierto, o sea, tenemos que irnos al porqué, no a la esencia, o sea, el porqué desde un principio dijeron que la marihuana no debería ser legal, ¿no? Puede haber muchas personas que sean consumidoras de marihuana y que sean funcionales, ¿sabes? O sea, que sea o igual recreacional, o sea, por salud, ¿no? O sea, por medicina. Y también, pues igual por gusto, no sé, pero que sea funcional esa persona. Pero yo creo, me gustan mucho los números, ahorita no los traigo, la verdad, porque no tuve tiempo de prepararme así con datos, etcétera. Pero yo creo que deberíamos de cuantificar el impacto negativo y positivo que tienen los dos tipos de consumidores, ¿no? O sea, las personas que pueden ser una carga disfuncional para la sociedad, para un conjunto de personas, y las otras que pueden ser funcionales, ¿no? O sea, que pueden ser drogadictos de marihuana, pero pues son funcionales. Otro punto de aparte, a mí no me gusta o sea, que comparen y que digan, no, pues es que el alcohol también es una droga y pues es legal, ¿sabes? O sea, igual y es un error, igual el alcohol atrae cosas negativas, pero pues no por eso lo vas a agarrar como excusa para hacer legal otra droga y otra y otra y otra, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí la narrativa que han estado marcando de hace peor daño el tabaco o el alcohol o X, o sea, no es una excusa, ni mucho menos un argumento válido, bueno, no debería de ser, para legalizar todo este tipo de drogas y despenalizarlas. Entonces yo creo, pues así resumido, ahorita ya vamos a seguir platicando más para no hacerlo más largo. Pero listo, mi Rodri. Súper, pues mira, hasta ahora la mitad creen que fue positivo y que incluso algunos comentaban que debería de seguir despenalizando o dando más libertad. Y la otra mitad comentaba que pues la pregunta inicial es si México está preparado y comentaban que no estaba preparado. Ahorita ya se abre el micrófono abiertamente, nada más con la mano arriba de Zoom, si me la pueden marcar para nada más tener un orden, pero si alguien quiere tomar la palabra con respecto a los puntos de vista y argumentar, se abre el micrófono, a quien quiera. Vas, Andrés. Sí, creo que igual es importante dentro de la pregunta y dentro de ya los que comentamos como a favor y en contra, creo que solo se habló en general como de la flor, ¿no? O sea, literalmente de la flor de marihuana. Y creo que la legalización como tal implica mucho más que solamente tener algo que te puedas forjar en un porro, ¿no? O algo que te puedas dar un pipazo o lo que sea. Ese es un tema, ¿no? Porque también tenemos detrás todo lo que es, pues, agricultura, economía, comercio, bla, bla, más, obviamente, los materiales, que es el cáñamo, que es un material muy, pues, multiusos, por decirlo así, puede entrar dentro de la industria textil, se puede hacer papel, se pueden hacer herramientas, se pueden hacer tipo estilos de cartones, se puede usar como material de construcción ecológico. O sea, la planta como tal, aparte de la flor, también es una materia prima que se puede utilizar para otras cosas, ¿no? Entonces creo que también es importante no solamente pensar en la legalización del cannabis como la legalización de la flor, sino como toda la planta y lo que conlleva, ¿no? Esa es una. La otra, sí, como dijo igual José Carlos, no me acuerdo quién lo dijo, que justo, creo que fue, no tengo, perdón, Enrique, justo que hace falta mucho lo de los sistemas de prevención de adicciones, ¿no? O sea, creo que eso también es súper importante, que sí tiene razón, o sea, no nada más decir, vamos a legalizar y ya, ¿no? O sea, cualquiera puede ir a comprar marihuana a un expendio, ¿no? Justo debería de tener esta parte de control de adicciones. Quiero pensar que todo, o una parte de los impuestos que vaya a tener el consumo, o sea, la economía del cannabis, va dedicado a eso, ¿no? Si no, no tiene caso, si no, nada más es, pues, dejar que la gente compre lo que quiera y creo que no es el caso. También, si no vamos a dejar, igual desmentir eso de que la marihuana es una flor bella y hermosa que no te hace nada, también te puede causar adicción. Creo que es un contexto muy amplio y hay un chingo de frentes donde lo puedas atacar y donde obviamente puedas sacar buenas cosas y malas cosas. Entiendo que, o sea, todos los que están en contra, entiendo muy bien por qué lo dicen. Creo que igual no estoy al 100% enterado, pero yo
como mexicano entiendo que el sistema jurídico en el que vivimos es muy malo, está muy rezagado en muchas cosas y creo que también hace falta esa evolución. Pero creo que es importante, o sea, en conclusión, y por lo que yo estoy a favor, es que este es un problema que tenemos en este país, que son las adicciones, que es la falta de información sobre todo. Tipo, yo no tengo mucho que empecé a consumir marihuana, tengo amigos que llevan años consumiendo, y creo que mucha gente empieza por falta de información, ¿no? O sea, realmente no sabe lo que se están viendo. Lo mismo que pasa con el alcohol, ¿no? O sea, por lo mismo. Yo, en la persona, consumo muy poco alcohol, consumo muy poco cannabis, pero mucha gente lo hace pues pensando que es cool, ¿no? Cuando estás con tus cuates o cosas así, y es importante que haya información sobre eso, pero para que haya información hay que platicarlo. Obviamente es algo que se debe de ver y no es algo, lo que dicen, que se debe estigmatizar el consumo, ¿no? O sea, entonces creo que también son varios temas, les digo, o sea, pensar el cannabis como una planta como tal, no nada más la flor, pensar obviamente lo que conlleva la legalización y la regularización, que es esto, sistemas de control de adicciones, no sé, información, obviamente la evolución del sistema jurídico y pues también eso, ¿no? O sea, tener cuidado de todas las cosas y no nada más decir, ah, bueno, ya puedo ir y comprarme aquí en la esquina un gramo de algo, ¿no? Que me puedo consumir. Y también no comparar, o sea, no porque lo hayan hecho, pero justo lo que dicen, ¿no? No porque decir que el alcohol es legal, pues entonces ya podemos comprar todo, ¿no? O sea, son sustancias distintas, cada una tiene pues sus repercusiones distintas, pero sí yo veo el alcohol como literalmente un producto ya destilado a un producto final, ¿no? O sea, el alcohol no se puede convertir en, no lo puedo usar nada más, a menos que tengas un Bacardí y quieras usarlo de thinner, o sea, y le digo, la planta es, pues, es algo más, ¿no? O sea, entonces también es importante pensar en la marihuana no solamente como la flor, sino como todo lo que incluye el proceso, ¿no? Para poder tener esa flor, o sea, hay más allá. Gracias. Toca José Carlos en el orden que alzaron la mano. A mí, bueno, gracias Andrés por mencionar eso de la diferencia entre la despenalización de la flor de marihuana y la planta. Creo que es fundamental porque, bueno, por ejemplo, la planta del cannabis es todo un misterio también a nivel científico porque, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero los seres humanos tenemos una parte del sistema nervioso que se llama el sistema endocanábico. Y la razón por la que tenemos esa parte del sistema nervioso desarrollado es porque en toda la historia de la evolución humana, los seres humanos hemos sido muy cercanos a la cannabis, pero increíblemente cercanos, tanto así que nuestro sistema nervioso se adaptó a la planta. Entonces eso es algo como que bastante, digamos, interesante de analizar, porque te habla de pues esta cercanía y pues esta relación que los seres humanos han tenido con esta droga, al igual que con el alcohol, por supuesto, ¿no? Yo creo que desde que nace la civilización, las drogas al mismo tiempo aparecen. Con respecto a lo que comentaron del tema jurídico, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, el sistema jurídico en México todavía tiene muchísimas áreas de oportunidad. Y digo, áreas de oportunidad es un eufemismo, ¿no? Porque podría bien decir que el sistema jurídico en México es en gran parte, perdón por el francés, chingaderas, ¿no? O sea, realmente todavía tenemos esto de que no existe como tal la presunción de inocencia en muchos casos. Eso de que un policía te pueda levantar en la carretera y te lleve por tener unos cuantos gramos de marihuana, a mí se me hace algo terrible, algo que definitivamente tenemos que cambiar, porque pues hay muchas personas que se pueden meter en muchos problemas y yo creo que sobre todo el pensar en el adicto como un criminal, creo que es completamente contrario a la visión que como sociedad deberíamos tener de un adicto, ¿no? Un adicto es un individuo en serios broncas emocionales a quien se le debe apoyar y no criminalizar. Creo que si lo criminalizas corres el peligro de que esta persona con problemas se resienta y se transforme en un individuo verdaderamente patológico, ¿no? Un homicida o un sociópata incluso. Y en ese sentido creo que es precisamente por eso que el gobierno tiene que sacar las narices de los asuntos privados de los individuos, porque cuando tú haces algo ilegal, tienes que poner una parte de tu estructura de Estado para controlar que eso se cumpla. Y pues imagínate, o sea, si en México no tenemos estructura de Estado ni para lograr que los homicidios bajen ni que los feminicidios bajen, pues menos vamos a tener estructura de Estado para eso. Y por el contrario, suceden una serie de externalidades,
como lo que mencionaba Andrés anteriormente, de esto de que te pueden extorsionar los policías y todo eso, que, o sea, eso es algo que no puedes evitar. O sea, no puedes evitar porque está implícito en el hecho de hacer algo ilegal. Y en última instancia, y ya con esto cierro mi argumento, yo lo que diría es que quizás es importante sí hacer una reflexión profunda acerca de la historia de la penalización del cannabis. Por ejemplo, hay una cosa que mucha gente ignora y es un dato interesantísimo, es por qué le decimos marihuana, o sea, ¿a quién se le ocurrió ese nombre? Y es muy interesante porque la razón por la que se le dice marihuana a la cannabis es porque en los años 30 y 40, que el gobierno de Estados Unidos comenzó una gran campaña de desprestigio a la cannabis, lo que se pretendía hacer era familiarizar a la planta con lo mexicano. Y como en algunas zonas de Estados Unidos siempre se ha tenido un despecho, un recelo hacia lo mexicano, el nombre marihuana, pues es por supuesto la unión de María y Juana. Entonces, es una estrategia para que las personas lo relacionen con los mexicanos, que son flojos, que son pobres, que son borrachos, etc. Y yo creo que el hecho de que esa palabra sea la que incluso esté por encima del nombre real, que es cannabis, habla mucho acerca de lo que el proyecto penalizador representa en el fondo, ¿no? O sea, yo no voy a caer en el simplismo de decir es enteramente racismo o es enteramente clasismo lo que impulsó la penalización. Definitivamente hay elementos de salud pública y salud mental a considerar, pero de nuevo, o sea, yo creo que el argumento de si el alcohol es legal, la marihuana debe ser legal, por supuesto, es una falacia, es como decir, lo que yo hago está bien porque Chucho también lo hace, ¿no? O sea, es una estupidez. Pero creo que sí te habla mucho acerca de, bueno, pues al final del día, la decisión de drogarte o no, de tomar o no, está en ti. Y si tú dices, quiero fumarme un porro, así sea el peor crimen posible, lo vas a hacer. Y el gobierno no te puede parar. Y yo creo que si te intenta parar va a generar muchas broncas a la hora de intentar pararte. Y entonces es de nuevo este clásico argumento entre estatismo contra individualismo. Y yo por supuesto que siempre estaré a favor del individuo. Y eso es todo. Gracias, le toca a Enrique. Un poco así como decía José Carlos al principio o sea, que desde hace mucho tiempo existe la marihuana y ha tenido como contacto con el hombre. O sea, sí estoy de acuerdo con eso en la parte en que pues, siempre ha estado. Y un poco lo que voy a decir es que, o sea, yo no creo que el problema sea la droga. O sea, la droga siempre ha estado. La marihuana siempre ha estado, está y siempre va a estar. Porque a fin de cuentas es algo de la naturaleza que siempre va a estar. Más bien, yo creo que el problema, y es como esta parte del sujeto, es la persona. El problema, a fin de cuentas, es que el sujeto, esa persona, busca esa droga para poder conseguir un estado emocional diferente al que se encuentra ahorita. Y eso, pues, a fin de cuentas pues, no está bien porque tú te estás metiendo algo. Obviamente hay diferentes casos en el que, obviamente hay unas personas en que lo hacen por eso y hay otras en las que no. Yo estoy hablando ahorita de las personas que consumen marihuana para estar en este estado emocional diferente en el que se encuentra. Entonces, yo creo que si al legalizar la droga, al legalizar la marihuana, sería brindarle una posible solución, una posible salida a esta persona emocionalmente vulnerable. Que a fin de cuentas nosotros, como estamos hablando de México, se sabe que tenemos una población fragmentada, o sea, tenemos una población en la que hay muchas familias rotas, hay mucho alcoholismo, hay mucha gente emocionalmente inestable. Entonces, es una realidad que un gran porcentaje de la población de nuestro país está fragmentada y está rota. Entonces nosotros, yo lo que pienso que al liberar esto es pues darle una salida a los problemas de la gente que a fin de cuentas pues se va a hacer daño a sí mismo y daño a sus familiares. Y lo último que queremos como mexicanos, yo creo, es tener una sociedad más rota de lo que ya está. Entonces, yo creo que pues sí, eso no ver como que este tema de la marihuana como que el problema es la droga, sino que a fin de cuentas
como que también gran parte del problema lo es el sujeto y lo es la persona que la consume para estar diferente a como está. Entonces, sería lo mismo que como ya saben, o sea, a fin de cuentas, la marihuana tiene un efecto de tolerancia. O sea, ¿y a qué me refiero con este efecto de tolerancia? O sea, si antes, no sé, te ponías como muy bien con un churro y ya pues ahí estabas bien, pero sigues fumando y sigues fumando, pero ahora ya necesitas 2 churros para estar igual a como estuviste esa vez pasada, que ya nada más lo necesitabas con uno. Entonces, a fin de cuentas, sería como caer en un mismo círculo en el que pues, se va rompiendo este tipo de sociedad y este tipo de, pues, sí, de mecanismo en el cual el hacer la droga legal vendría a afectar pues, sí, a la sociedad. Y eso pues, sería todo. Súper, gracias Enrique. Vas, Jorge. Antes de seguir a lo que dijo Enrique, porque se me hizo muy interesante, Jessy, no sé si te entendí mal, güey. Sobre lo que dijiste de que en base a que el país, bueno, México, no tiene una infraestructura penal, por eso no va a desgastarse más en atender los casos de droga, de crímenes, entonces, por ende, debe ser legal. ¿No dijiste eso, o sí? Bueno, yo lo que dije es que como hacer algo ilegal implica muchas cosas a nivel estado, pues digamos es como echarle más carga a algo que de por sí ya está sobresaturado de carga. Entonces, ese fue el argumento. Okay. Yo pienso que, digo así, pues es una analogía vana, ¿no? O sea, eso sería el igual a como lavarnos las manos, así como Poncio Pilato, ¿sabes? Decir, ok, como al Estado no le alcanza, pues bueno, te lavas las manos, te tapas los ojitos, no ves el problema y lo haces legal, ¿sabes? Entonces yo creo que sería como voltear a otro lado y hacernos mensos porque no nos alcanza a atender esos problemas. Ahora, lo que dice Enrique, yo pienso que es muy cierto y me puse a pensar en mis amigos y conocidos que pues igual y fuman, ¿no? Mota. O igual y que se meten, no sé, cocaína, conocidos, o sea, gente que de repente te enteras que hasta ya se mete molly, no sé, ¿sabes? Y me puse a analizar y ninguno de mis amigos que están, o sea, que tienen como que su vida en balance, equilibrada, que son, pues yo no felices siempre, pero pues que están bien encaminados, ¿sabes? Esos amigos no tienen la necesidad de recurrir a una droga, ¿sabes? Entonces, y yo lo que veo, digo que no aplica en todos los casos, obviamente, nunca se generaliza. De las personas que igual y fuman todos los días o que me topo así, pues igual son personas que están huyendo de sus realidades. O sea, que igual o su papá tiene mucho dinero y no le hace caso y ahí nomás está pasando las materias, o un vato que igual y cortó con su novia y reprobó 7 materias y ok, recurres a las drogas, ¿no? Esos son los casos o sea, que me rodean, pues. Y también con casos de niños, ¿no? O sea, de chavitos de primero, segundo, tercero de prepa que dicen, ok, mi hermano fuma mota, entonces pues yo lo veo y pues si es mi hermano, pues mi hermano no es malo, está fumando mota, pues está bien fumar mota, entonces pues yo también voy a fumar mota, chavito de 16 años, ¿no? Entonces yo creo que ahorita más que, bueno, digo, pues estoy hablando desde la etapa que yo he vivido en mi vida, ¿no? Pero yo creo que desde hace poquito se vino ese efecto cadena del que hablaba Quique. O sea, como que ya no se ve tan mal y como que la legalizan en ciertos lugares y que ya cotizan en bolsa algunas acciones de cannabis en Canadá y que está subiendo, entonces, pues todos, marihuana se puso de moda, ¿sabes? Entonces, pero yo creo que el hecho de que la estemos normalizando, eso también nos puede llevar a una cadena y como fichitas de dominó, va cayendo una por una. Entonces, se normaliza marihuana, o marihuana todos, está bien, está despenalizada, ok, cocaína, ¿qué onda? Las personas que van a decir cocaína van a decir, no, la cocaína es medicinal, es recreativa, tiene un chorro de pros, no sé qué, y otra es otra, ¿sabes? Entonces yo creo sí se puede, y muy fácil, ¿eh? O sea, en un abrir y cerrar de ojos puede suceder eso. Entonces yo creo sí tenemos que tener cuidado como sociedad
en qué luchas nos dejamos y en qué luchas tenemos que seguir como que ahí apretando y apretando y apretando y apretando. Si no queremos que convertirnos, no sé, es un caso, pero convertirnos en una sociedad totalmente disfuncional. Y más ahorita en México que estamos, a mi parecer y a mis ojos, más fregados que nunca, ¿sabes? Entonces, ya eso es lo que quería decir. Gracias, Jorge. Pablo, adelante. Bueno, nomás con lo de que si legalizar la marihuana porque el Estado no tiene la infraestructura para penalizarlo es como un argumento falaz, pues tanto así no lo es, ¿sabes? No es 100% como lavarte las manos, porque si lo analizas, uno de los principios del análisis económico del derecho, que es como esta síntesis de la economía y el derecho, es si tú vas a penar alguna acción, si tú vas a imponer una condición para una sanción, el Estado tiene que tener la infraestructura para, de hecho, poder penalizarlo. De nada te sirve una ley que sea solo de derecho, pero que sea jurídicamente imposible pasarlo a los hechos por una infraestructura estatal. Entonces, el hecho de que el Estado mexicano no tiene la suficiente infraestructura para penalizar la marihuana y para hacer cumplir la ley tal y como es, sin las burlas y sin las extorsiones que mencionaba Andrés, pues sí es un argumento, digamos, funcional, ¿no? No del todo aceptable, no suficiente, pero sí puede ayudar a analizar como de un punto de vista más, no moral, sino más estadístico de pros y contras de legalizar la marihuana. Ahora, no hay que caer en el error de legalizar y liberar. Lo que se está haciendo no es así como que, sí, ya, pum, todos pueden fumar marihuana y hagan lo que quieran con la marihuana, ¿no? Eso no es cierto. O sea, lo que está haciendo el Estado mexicano es toma unas medidas que ya se venían discutiendo desde hace mucho tiempo, que literal son como baby steps para decir, ok, este problema ya nos abrumó demasiado y vamos a empezar como que este proceso de legalizar esta sustancia que de hecho se está consumiendo y que en cierto sentido la gente o el pueblo también lo está pidiendo. El problema también cae del lado de que en la legalización el Estado mexicano tampoco tiene la infraestructura para crear como este contexto de, ok, la marihuana es libre, tienes la libertad de consumirla, sin embargo no es la mejor elección. No tiene la capacidad para implementar esas políticas públicas y esas políticas que educarían a la gente sobre el consumo de la marihuana, ¿no? Para llegar como que a este punto medio o a esta síntesis. Entonces, pues el problema es en sí muy complejo. Hay muchos puntos de analizarlo, diferentes puntos de vista, y hay que ser como que muy, muy cuidadoso, no caer en simplismos y afrontar como que esta complejidad que se nos está presentando, y también tomar en cuenta que el hecho de que se crea un derecho de consumir marihuana no significa que es una obligación de consumir. Todavía la persona tiene la capacidad de autodeterminación y decir, ¿sabes qué? Pues yo no quiero consumir marihuana, ¿no? Sin embargo, pues sí se tiene que crear como que este contexto que diga, ok, la marihuana es legal, no es lo moralmente ideal, sin embargo, puede ser legal. Súper, gracias, Pablo. Tenemos un boomer en el grupo y que no podía alzar la mano, entonces estaba ya en la fila, pero no se veía y es Santi.
Santi, pero te toca. Tomando las burlas aparte, mi Ro, yo creo que se tocaron dos temas muy importantes y uno que Enrique empezó diciendo que es el tema del individuo, porque pues yo creo que sí es entre que si es moral, no moral, si es bueno, no es bueno el consumo de la marihuana. Yo creo que más que nada, o sea, yo creo que este asunto tiene que ver más entre el individuo y el rol del Estado. Entonces yo creo que Pablo también dio una muy buena síntesis entre pues, el ejercicio jurídico que se tiene que hacer para dar varias regulaciones y los procesos que se dan. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tampoco, o sea, el decir que no hay infraestructura, pues también ese argumento lo podemos plasmar a casi todo. O sea, y el ejemplo que yo tomo pues sería, por ejemplo, me gusta usar el ejemplo del alcohol, aunque no es lo mismo. Pues porque, sí, pues claramente imagínense, si en el alcohol más o menos 60% de niños entre 12 y 17 años consumen alcohol, pues no, o sea, ¿es una falla del Estado o es una falla cultural, social, etcétera? Porque bien, como bien mencionó Enrique y Pablo, todos, o sea, todos tienen la capacidad de decir, ¿sabes qué? Si quiero, o sea, quiero fumar, no voy a fumar, voy a tomar, no voy a tomar. Entonces, yo creo que yo no soy fan de la marihuana, pero sí entiendo que sí tiene que haber un rol del individuo en, pues, o sea, el Estado tiene que permitirse, o sea, el Estado no puede ser papá Estado, o sea, el papá no puede, o sea, sé que el Estado tiene ciertas morales que contener y impulsar en una sociedad, pero también sé que le tiene que dar un rol importante a las decisiones del individuo. Y ya que estamos hablando del individuo, yo sí creo que al igual que como el alcohol hay repercusiones muy negativas, y que yo creo que la marihuana también tiene repercusiones negativas a la sociedad, al igual que puede tener medicina, creo que hay todo un tema medicinal importante que lo que me preocupa a mí es, primero, qué capacidad tiene el Estado mexicano ahorita, no solo como Estado institucional, sino como sociedad para poder tomar decisiones correctas y bien intencionadas en cuanto al consumo de drogas, en este caso la marihuana, y también hasta qué alcance llega el Estado a imponer pues, sus reglas. Y también un detallito que quiero tocar es que al leer esta ley, yo creo que el propósito, y corríjame, estoy equivocado, es que sí hay a la gente que más afecta esta prohibición es mayormente gente de escasos recursos. Que viendo, o sea, yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que queremos un país más equitativo y más igual. Y el hecho de que tengan menos recursos implica penas más duras, menos representación legal en casos de tribuna. Entonces yo creo que sí debe haber una reforma, y disculpen mi ignorancia en el tema, pues no sé cómo están los procesos y cómo funciona la corte, etcétera, pero sí hay datos duros viendo cómo si hay más, no discriminación, pero sí no es favorable para gente de escasos recursos, y cómo gente con más recursos económicos puede salirse de que los cachen con un porro de marihuana, mientras a un indígena se le destruyen la vida porque no sabe ni hablar el lenguaje, no tiene dinero para conseguirse un abogado y no tiene la capacidad y no tiene los recursos para estudiar o saber cómo funcionan pues, todos estos trayectos legales. Entonces sí creo que hay cosas que se tienen que cambiar, y creo que necesitamos tocar el tema de pues, el Estado es papá Estado o el individuo, ¿cuál es más importante los dos? ¿Hay un balance? ¿Cuál es el balance? Y si vamos a legalizar la marihuana, de nuevo, ¿cuál es el propósito? Yo diría que es pues balancear estas desigualdades, pero si tienen más ustedes, me encantaría pues, escucharlos y analizar. Ok, el siguiente en la lista es Enrique. Pues sí, un poco como que algo que yo pienso en respuesta como a lo de Santi. O sea, yo creo que las leyes deben de ser en beneficio a todos. O sea, si tú haces una ley es para que beneficie hasta la persona más pobre, hasta la persona más millonaria. Entonces, un poco analizando, o sea, cuando me puse a investigar un poco como que cómo era esta ley, qué era lo que decía, qué es lo que propone, y esta ley dice que la marihuana debe ser rastreable desde la semilla hasta su venta. Y obviamente para esto, o sea, se necesita
O sea, son procesos muy caros, son procesos muy costosos y obviamente se necesita de alta tecnología que pues puede ser que México todavía no lo tenga. Entonces, como dentro de toda esta parte que digo al principio de también que se beneficien pues los pequeños comercios, los agricultores, que a fin de cuentas son las personas con escasos recursos. O sea, pues a fin de cuentas, cuando esta legalización se va a eliminar todo eso, porque ¿qué es lo que va a pasar? Las únicas personas que van a poder hacer esto de la rastreabilidad de la marihuana son empresas grandes, son empresas millonarias, empresas internacionales, transnacionales. Incluso vi un artículo que Green Organic Dutchman se llama, una empresa de Canadá, con todo esto del 10 de marzo, que fue la legalización de la marihuana, digo, todos estos temas de la legalización de la marihuana en México, como que ya le está echando un ojo a México. Entonces, o sea, creo que hay que ser muy realistas y poner todas las cartas sobre la mesa y tener bien en claro que un punto de la legalización de la marihuana no es que va a ayudar a todos. O sea, no va a pasar por esto mismo de la rastreabilidad. Entonces, a fin de cuentas, volvemos a lo mismo, que no se beneficia a todos, sino solamente a los más grandes, a los más millonarios, se genera resentimiento y a fin de cuentas se perpetúa la marginación. Eso es un punto que quiero decir más o menos con lo de Santi. Y un segundo punto, para no alargarme más, de lo que decía Pablo y Jorge de la infraestructura judicial y legal y todo eso. O sea, yo también me parece que, a ver, los que saben bien me podrán corregir. O sea, según yo, la ley dice que se permite el cultivo y la comercialización y portar 26 gramos o 1 onza y plantar 6 plantas, algo así de marihuana, yo creo. Sí, gracias, Andrés. También, un poco poniendo las cartas sobre la mesa, yo creo que hay que ver y también voltear a ver cómo estamos nosotros como país. O sea, cómo está México. Y México, ¿cómo está? Te para un tránsito en la calle, le da 100 pesos y te deja ir. O hasta menos. O sea, una vez un amigo se libró con una funda de iPad usada. Entonces, como que un buen manejo de todos estos aspectos del cultivo, de la comercialización, en un país tan corrupto como lo es México, es casi imposible que se cumpla. O sea, si en pequeñas cosas como que te multen o te puedas zafar por pasarte un rojo, o sea, si eso te lo pasan, imagínate tú que se cumpla la legalidad del cultivo y la comercialización de la marihuana. Entonces, como que voltear a ver cómo estamos como país, cómo estamos como México y verdaderamente ver si estamos preparados, viendo todo el entorno que nos rodea. Gracias, Enrique. Jaycee, estás en la lista. Gracias. Bueno, yo lo que quería comentar es, o sea, eso es lo interesante de, por ejemplo, el argumento que di hace rato, porque estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Pablo, de que, o sea, yo creo que sí es un argumento válido, de que si un Estado no tiene la capacidad de regular algo, pues si se avienta a regularlo, quizás está actuando en contra de sus propios intereses. Pero también por el otro lado, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Jorge, es lavarse las manos, o sea, sí es exactamente eso, es lavarte las manos, es decir, no es mi problema. Pero, a ver, ahí va. ¿La marihuana es inmoral? No, porque es una planta. Y, o sea, es absurdo establecer un precepto de valor sobre un objeto, o sea, es absurdo. Es para qué se usa ese objeto, lo que es inmoral o moral. Ahora, ¿el consumo lúdico de la cannabis es inmoral? Sí, porque puede llevar a la adicción. Pero aquí va la cuestión. ¿Todo lo inmoral debe ser ilegal? Porque es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque si vamos a decir todo lo inmoral debe ser ilegal, entonces mentir es inmoral. Y al menos a mi punto de vista, mentir es más inmoral que consumir alcohol. Porque de hecho, de algún modo, consumir alcohol en exceso o consumir una droga en exceso es una forma de mentir, o al menos así es como yo lo veo. Entonces, al final del día, el Estado no creo que deba perseguir una percepción moral, porque también de entrada la moralidad no es la misma para todos, ¿no? Y no por esto estoy diciendo que la moral es relativa o que, o sea, no. Pero la gente no conceptualiza lo que es moral y lo que es inmoral de un modo similar. Y eso es parte de la diversidad social, ¿no?
Y en segunda instancia, yo creo que el potencial el potencial de adicción que trae la cannabis es demostrable y científicamente inferior al potencial de adicción que trae el alcohol. O sea, bueno, por ejemplo, la cannabis yo hace un año, 2 años, tuve una tienda en línea en la que vendía algunas cosas relacionadas con la prevención de daños para quienes consumieran drogas. Por ejemplo, para quienes compran cuadros de LSD, hay veces que los cuadros son piratas, o sea, no es LSD, y si te metes eso te mueres, te puede dar un derrame cerebral, y eso es muy peligroso. Entonces yo vendía unos líquidos que servían para testear si tus cuadros eran o no eran LSD. Y entonces investigué mucho acerca de las drogas y todo eso, y por ejemplo, la marihuana es una reacción bioquímica del THC con tu sistema nervioso, pero el alcohol no. Y eso es muy interesante porque el alcohol, la razón por la que te pones pedo es porque tu cerebro se desoxigena. Y se desoxigena porque los recursos de tu cuerpo tienen que ser usados, porque literalmente el cuerpo reacciona al alcohol como si fuera un veneno. Por eso es que vomitas si tomas mucho alcohol, porque tu cuerpo se está defendiendo. Y esto es muy importante porque el alcohólico es alcohólico porque al levantarse en la mañana tiene una resaca terrible y el único modo de que la resaca se le baje es empedarse otra vez, porque se le desoxigena el cerebro, se siente mejor y la resaca la posterga al pasado. Y es por eso que dejar el alcohol es tan complejo cuando eres alcohólico, porque para dejar el alcohol tienes que hacerte a la idea de que vas a vivir un infierno. Y si no estás de acuerdo en eso y quieres seguir chupando para postergarlo, el infierno se hace más grande. Entonces es un círculo muy complejo. Y la cannabis no. La cannabis no genera adicción fisiológica, sí genera adicción psicológica. Y yo creo que esta diferencia es muy sustancial a la hora de evaluar eso, porque si una droga es potencialmente más dañina, tanto para el individuo como para el círculo social a su alrededor que otra, al menos a mi parecer deberíamos mejor ponerle el ojo a la penalización de esa droga. Pero ahí va de nuevo la cuestión. Si tú a partir del Estado te vas a poner a perseguir a todos los demonios del mundo, pues está como que muy complejo que lo vayas a lograr. Y yo sí creo que es de sabios también darle su lugar al diablo, aunque se oiga raro. O sea, tienes que aceptar que cosas malas van a pasar y al final del día la elección es entre dos venenos, ¿no? O sea, si haces legal la mota, sí, van a surgir más adictos. Los niños la van a consumir, personas que son menores de edad la van a consumir, va a generar una serie de externalidades, más personas adictas, más personas en necesidad de rehabilitación social. Sí, es verdad. ¿Cuál es la contraparte? Hacerle una guerra al narco, porque no puedes tenerla de ambos modos. Si la haces ilegal, vas a pelearte con el mercado. Y si la haces legal, vas a desatar problemas sociales. Y yo creo que al menos el menor de los males es los problemas sociales, porque pelearte con el narco no es un asunto de que la gente se haga adicta, es un asunto de que aparecen muertos y decapitados. Y eso es por naturaleza humana. Y pasa aquí y pasa en el país más chingón del mundo. Porque incluso en los países súper primermundistas como los nórdicos y todo eso, esos países también tienen sus mafias relacionadas con drogas y esas mafias también hacen cosas muy oscuras. Entonces no es una cuestión de que a través del Estado lo puedes controlar en su totalidad. Y bueno, ese es mi argumento. Gracias, JC. El orden es Pablo, el Boomer y Jorge. Y ya después pasamos a conclusiones. Vas, Pablo. Bueno, aprovecho rápido para un paréntesis, con esto que decía Santi de el Papa Estado o el Papa Individuo, para recomendarles este libro, que me imagino que algunos de ustedes lo han leído, que es el de Un Pequeño Empujón, ¿no? The Nudge en inglés, que básicamente lo que propone es un liberalismo, paternalista, que es que el Estado te da una libertad de elección, sin embargo, acomoda las elecciones de tal manera para que te vayas por el camino, pues más efectivo, vaya, ¿no? Y parte de la premisa de que, pues el hombre es tonto y a veces necesita un pequeño empujoncito para decidir, de manera correcta.
Y justo relacionado con este libro es, para que el Estado pueda acomodar las elecciones, o sea, acomodar ese contexto de qué vas a elegir o qué no vas a elegir o qué recomendaciones va a hacer para influir en la toma de decisiones de los demás, tiene que tener poder, tiene que tener capacidad. De hecho, o sea, de nada sirve que lo recomiende si sus recomendaciones no tienen impactos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿el Estado mexicano tiene la capacidad de legalizar la marihuana, de ampliar la gama de elecciones que tiene el mexicano para divertirse y a la vez recomendar cuál es la mejor forma de divertirse o de plano no la tiene? Porque si no la tiene y tampoco tiene la infraestructura legal para penalizar la marihuana, pues entonces es irrelevante si se legaliza o no, porque desde el punto de vista que lo veas, pues la marihuana se va a seguir consumiendo, sea legal o sea ilegal, y pues su despenalización pues va a quedar así como que, pues sí, a lo mejor me libro de una extorsión, ¿sabes? Pero pues si tengo suerte, no. Gracias, Pablo. Ahora toca el señor de la Junta, Santi Vaz. No, yo creo que el argumento que dio Pablo es muy bueno. Yo sí creo que, pues sí, si no tiene el poder para poder hacer o sea, influir o castigar o en vez de regular, pues como que sí le quita un poquito a la esencia el por qué debatirlo. O sea, es, oye, pues voy a clavar un gol de media cancha, pues ¿para qué hablo de eso si no lo puedo lograr, güey? O sea, como que, o sea, sí entiendo eso. En otra parte dijo Jay-Z, es que dijo, pues, que si el Estado es moral o no. O sea, yo lo que creo es que me tomé el tiempo para escuchar algunas cosas que se dijeron en el pleno, y una cosa que resonó mucho conmigo es que va relacionado con lo que dice Pablo, es que, ¿qué se quiere? Si se quiere un país donde se privilegie la sana convivencia o uno que se preocupe por facilitar el acceso a las drogas. Entonces, tomando el argumento de Pablo, pues sí, o sea, sí es verdad. O sea, queremos un país que funcione mejor y que pueda mejorar en ciertas diferentes partes de su convivencia y mejorar ya sea en temas de corrupción o temas de procesos legales y darle un poquito más poder en el tema de enjuiciar y etcétera, o lo que ustedes quieran decirle, o simplemente queremos dar más acceso a la droga. O sea, y creo que si regresamos al punto principal, yo creo que todos han dado puntos muy concretos y la verdad, o sea, bien sustentados, con lógica, es, pues ya tenemos este dilema. Lo hablamos, no lo hablamos, legalizamos, no legalizamos, despenalizamos, no despenalizamos. Pero yo creo que para ya empezar a sentar todo es, ¿por qué? O sea, ahora sí, agarrar todos estos argumentos y decir, ¿por qué queremos legalizarlo? O sea, es para quitarnos un peso de encima, que también es válido, ¿eh? O sea, decir que pues, o sea, despenalizarlo nos quita una guerra con el narco y etcétera, es válido. O sea, aquí no necesariamente hay argumentos, bueno, sí hay argumentos estúpidos luego, pero aquí no he escuchado uno malo. Pero sí hay que decir por qué queremos legalizarlo, e igual, por qué los que estamos en contra, por qué lo queremos, o sea, seguir penado. Yo creo que tomando un punto medio entre estando a favor de pues, la penalización y también un poquito a favor, o sea, yo sería indeciso, pues por una parte, o sea, tomando el ejemplo del alcohol, pues hemos visto que claramente, pues sí, pues, o sea, el Estado y la sociedad pues, no toma buenas decisiones. O sea, el 60% de niños de entre 12 y 7 años consumen alcohol, y esto fue en el 2013. Y digo, híjole, pues si en el alcohol se tiene esta práctica, ahora imagínate con la marihuana. Y por otra parte digo, oye, no, pues oye, pues ya la gente en un caso como la marihuana, que no es como matar a alguien, o sea, no es un tema inmoral como matar a alguien, o sea, no es un crimen que es, o sea, no es o sea, no sé cómo explicarlo bien, pero no es un crimen tan grave. Pues digo, como que la gente sí debería tener la capacidad de decir, oye, pues yo soy un ser humano, tengo la capacidad de racionar y tomar decisiones por mi propia cuenta y asumir mis consecuencias, pues, o sea, pues ¿quién es el Estado de decirme, oye, no, tú estás a la cárcel, tú sí, no, tú no, sí, tú no? O sea, esos son los puntos que yo tomo a favor y en contra. Yo creo que si se despenaliza va a tener cosas buenas y cosas malas.
si lo penalizan, igual, si sigue penalizado, va a tener cosas buenas y cosas malas. Pero yo creo que ya para acentuar es por qué queremos que se despenalice y por qué se quiere o sea, mantener la penalización. Y ahora sí les dejo la palabra. Gracias, Santi. Todo toca a Jorge. Y si puedes ir concluyendo también, Jorge, para tampoco alargar tanto. Si quieres, se lo paso a Jaycee, porque contestó un mensaje de la chamba, entonces me desconcentré. Vale. Jaycee, vas y si puedes ir concluyendo, se agradece para... Sí, claro. De hecho, yo creo que lo que propuso Santi es muy buena idea. O sea, creo que es de hecho una gran conclusión de como que cuál es el corazón o qué nos gustaría, por qué apoyamos lo que apoyamos. Bueno, yo tengo dos razones. La primera, porque creo que la guerra contra el narcotráfico es de las guerras más absurdas de las que yo podría hablar. Creo que es pelear de a gratis y de verdad que ha causado tanto daño a este país que es casi increíble. Parece que no pasó. Y en segundo lugar, porque yo consumo y porque no estoy dispuesto a dejar de consumir. Y porque si alguien intenta privarme de mi libertad, voy a responder y voy a responder con la fuerza. Voy a defender mi libertad a como de lugar. Y en ese sentido, si el Estado se opone a mi libertad, pues yo me voy a oponer al Estado. Y creo que es crear problemas de a gratis. Gracias. No sé si alguien más quiera avanzar con la conclusión. Vas, Andrés. Yo, solamente igual para concluir, me gustaría retomar rápido lo que dijo Pablo, que es que justo las personas necesitamos o deberíamos tener la capacidad de autodeterminación, ¿no? De si consumir o no consumir es súper importante. Cualquier tipo de sustancia, ¿no? No solamente hablando de la marihuana, desde tomar alcohol hasta comer mal, ¿no? O sea, es muy importante que tengamos esa educación. Creo que es importante igual que si se va a regularizar o no, también venga con esas partes de educación, ¿no? Yo no sé si estoy como 100% a favor de la regularización como tal, pero algo que sí estoy muy a favor es de la despenalización, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Enrique dijo que, y es cierto, ¿no? Vivimos en una sociedad, pues, como rota, ¿no? O sea, México tiene infinidad de problemas y justo vivimos en un país, pues, roto, donde las familias nucleares tienen muchísimos problemas en su mayoría. Y dice que, pues, obviamente, pues, el problema es que la gente va a ir y se va a drogar por esto, ¿no? Si tenemos la libertad de hacerlo, la gente va a ir a comprar marihuana. Desgraciadamente, sea legal o no sea legal, la gente lo sigue haciendo. O sea, eso es una verdad absoluta. Eso sí te lo puedo decir yo. O sea legal o no sea legal, la gente sigue comprando marihuana, ¿no? Entonces, por la parte de la que yo estoy a favor de la despenalización, es por el hecho de que ya no te vas a exponer tú como consumidor, si decides serlo, a tener que ir a comprarle a alguien en la calle que lo más probable es o que te asalte o que te mate o que te venda algo que ni siquiera sabes de dónde salió, ¿no? Entonces, también una parte de la despenalización es lo que dicen, ¿no? Que puedas tener 6 plantas en tu casa, que tú las puedas cosechar, que tú puedas importar tus semillas, que tú puedas saber de qué estás consumiendo, qué está entrando en tu cuerpo, ¿no? Qué tanto bien o qué tanto mal estás haciendo. También otra parte es que, igual lo que dijo Santi, ¿no? Que todos buscamos un país más equitativo, ¿no? Con más equidad y así. Va de lo mismo, ¿no? O sea, si mientras siga penalizando el uso y el consumo de la marihuana, pues obviamente la gente con menos recursos, con escasos recursos, va a salir pues menos impune, ¿no? Que la gente que puede pagar un abogado, que puede pagar un trámite, etcétera, etcétera, o que puede dar una mordida. El acceso a la droga existe, definitivamente. Estoy seguro que ahorita cualquiera de ustedes puede entrar a Instagram y puede pedir por paquetería una onza de marihuana que le va a llegar a su casa en 3 días. Estoy 100% seguro. Les puedo decir 5 páginas de Instagram que venden ahorita onzas de marihuana. Les puedo decir el precio si quieren. Y no es el chiste. Desgraciadamente hay mucha gente que consume así, ¿no? Y que compra y que no tiene ni idea de qué está comprando, ni de dónde viene, ni qué está metiendo. Si es marihuana orgánica, si está bañada con químicos, con agroquímicos, con estupefacientes. Entonces, justo también es eso, y sí lo habían dicho, ¿no? El problema de esta regularización es que va a favorecer a las personas con mayor capital, a los inversionistas extranjeros. Por eso les digo, yo no sé qué tan a favor estoy de esta regularización que se está proponiendo. Definitivamente hay huecos que no me gustan, como esto que mencionaron.
pero eso de que para poder consumir vas a tener que, te necesitas la infraestructura para rastrear desde la semilla hasta quién lo compra, eso no es cierto para la gente que quiere poner un negocio completo, pero para ti como consumidor que seguramente fumas o no fumas o vas a querer fumar en algún punto de tu vida, la despenalización es lo mejor que te puede pasar, porque no vas a tener miedo de estar en la calle con un gramo de marihuana o con un porro de marihuana que tú cultivas en tu casa, que sabes qué tiene, sabes cuánto te costó. Y también otra cosa que creo que mucha gente que no consume no lo toma en cuenta, es que comprar es lo más fácil, ¿no? El capitalismo es, puta, o sea, es un demonio, ¿no? O sea, puedes ir y comprar ahorita 28 gramos de marihuana, que es una onza, cuando realmente para tú cosechar 28 gramos de marihuana en tu casa, en tu patio, con una maceta, te puede tomar hasta 6 meses, 8 meses. O sea, no es lo mismo ir a comprar fácilmente con lo que ganaste, ir a comprar, que puta, o sea, sentarte y tener que cultivar, bla, bla. Cuando le agarras un respeto a la naturaleza como tal, y puta, no es que yo sea biólogo o algo así, pero neta, cuando entiendes el proceso y cuando te cuesta a ti la cosecha, entiendes distinto y dices, bueno, okay, no es lo mismo ir a comprar que cultivar yo en mi casa y poder fumar cuando tenga ganas y cuando tenga, sobre todo, plantas, ¿no? Entonces, pues básicamente eso, creo que igual todos buscamos un México más equitativo y pues yo estoy muy a favor de la despenalización más que de la regularización. Esa es mi conclusión. Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere pasar a dar su conclusión? Nada más que alce la mano o que ponga en el chat o algo. Vas, Pablo. Pues yo estoy en general pues a favor de la despenalización. Si tomamos el caso de México en específico, está un poquito más difícil. Sin embargo, creo que todos hemos compartido puntos muy buenos y muchas cosas a reflexionar, ¿no? Como derecho y moral, política y derecho, y esas relaciones que nos pueden influir en el día a día. Sin embargo, sí se me hizo muy interesante cómo cayó el debate en pues al final en este debate eterno de libertad contra paternalismo, ¿no? Y yo, aunque no sea consumidor, como José Carlos, también creo que le daría pie a la libertad, porque en cierto sentido es inevitable que el ser humano deje de cometer errores, ¿no? La vamos a cagar y todos la hemos cagado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería estúpido que el derecho apuntara a una sociedad ideal. El derecho prevé los errores del ser humano. Lo que intenta no es hacer el ser perfecto. Lo que intenta es identificar las áreas en las que el ser humano se equivoca y que son deficientes para la sociedad y encontrar la manera correcta de afrontar e interpretar esos problemas. Y se ha demostrado que la libertad ha sido una vía pues bastante eficiente en cierto sentido, ¿no? Entonces, esa es mi conclusión. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias, Pablo. ¿Alguien más quiere concluir? Si quieres ir así rápido. Pues yo creo que podemos seguir hablando de este tema chingas de tiempo, güey. O sea, horas y horas. Pero pues así resumiendo básico, así todos, yo creo que lo que hablas dice de despenalizarla y legalizarla más bien, o sea, normalizarla para acabar la guerra contra el narco, pues yo creo que se escucha muy bonito, pero siento que hay un chingazo de variables que tienes que pensar, ¿sabes cómo? O sea, también evaluar, cuantificar el impacto en salud, en muertes, en accidentes que ocasionaría legalizarla y que ya pues esté todo el mundo, pues ya sin el miedo de ser penalizados pues por el consumo de X o Y droga, por la ley, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que analizar muchísimo. Lo otro, ahorita que estabas hablando, Pablo, me puse a pensar, igual y, digo, así pensando, no, o sea, no es mi creencia, pero pues un pensamiento que se me vino. O sea, igual y sí despenalizarlo con cárcel, pero pues que no se quite la falta administrativa, ¿no? O sea, igual una multa o no sé, pero pues igualmente, pues qué onda con los pobres, ¿sabes? O entras en el mismo debate. O sea, los pobres no te van a poder pagar en esa multa,
Los ricos, pues obviamente sí van a poder pagar, es más, con gusto y lo pagan doble y con moradito, no sé, ¿sabes? Entonces, pues que está muy cabrón, o sea, está muy difícil y más en un país como lo es México, güey. Pero me gustaría pues poder platicar otra vez este tema con ustedes. La neta, o sea, igual alguien lo mencionó ahorita, o sea, son vatos que tienen buenos puntos, tienen lógica, son críticos. Entonces pues, estaría chido armar sí, 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 es un pinche pedote. Pero pues luego estaría chido que quiero organizar a un segundo debate de la penalización de la moto. Gustazo a todos, perros. Gracias, Jorge. Enrique, Pues igual, así ya nomás como para ser breve, también creo que pues, esto es un tema de casi casi que nunca acabar porque siempre hay algo nuevo y siempre salen cosas nuevas, entonces, pues a fin de cuentas, como siempre están saliendo cosas nuevas, creo que, pues, como dije al principio, hay que intentar no caer en esta ignorancia, como que intentar saber y entender lo más que podemos saber y que tenemos la capacidad de saber para poder tomar una decisión. Igual, o sea, creo que escuché puntos pues, muy buenos que como que sí entran y me dejan a pensar todo esto. Y pues nada, un gusto a todos y un gusto haber estado en este debate por primera vez. gracias, Enrique. ¿Alguien más? Si no, ya para que yo concluya. No sé si Santi, tu boomer, tu manita alzada, ¿quieres decir algo al final o no? Solo fue una manita para dar éxito en este conversatorio. Súper. Yo Oigan, solo quiero agregar que un gusto conocerlos a todos y gracias por haberse conectado. sí, súper. Pues les recuerdo, este es un evento de gira. Creo que 3 o no sé qué tanto conocen gira algunos de los que están aquí. Si les interesa, con mucho gusto me pueden mandar mensaje y les puedo explicar un poco más. Que es un grupo juvenil que acaba de salir, no tiene ningún partido político y tiene una forma de pensar bastante interesante. Ahora, como moderador, yo no puedo dar mi punto de vista, es la regla, pero sí les puedo compartir nada más ya dos sugerencias, ¿no? Que las pueden tomar o no. Cuando se empezó gira, fuimos con un abogado con maestría en el IPADE, porque gira no empezó como lo que es, era otra idea inicial. Santi y yo nos platicó algo bastante interesante con respecto a la política, ¿no? Y lo comento esto porque sé que varios de gira tienen aspiraciones políticas y no sé si de los invitados también, pero decía que en la política realmente más que decisiones buenas o malas, son problemas y soluciones, ¿no? Y que incluso hay una aplicación bastante padre, si no después les paso el nombre, ahorita no lo tengo a la mano, en el que si tú tomas una decisión siempre va a tener repercusiones, pero también va a ayudar a algo, ¿no? O sea, siempre va a tener su lado bueno y su lado malo, y así nos podemos ir con todo, ¿no? Con seguridad, con educación, con drogas, con cuestiones morales como la sexualidad, como que siempre va a haber cosas buenas y cosas malas al momento de aprobar o no una ley. Nada más para que lo contemplen, por si alguno en un futuro llega a ser presidente, presidente municipal, gobernador o presidente de la República. Y también otra sugerencia es que acuérdense que cuando se gobierna, se vela no por tu bien, sino por el de la sociedad. Entonces, es importante hacer el ejercicio de desapegarte de tu ser para poder ver por los demás, ¿no? Es como un servicio un poco más, porque si nos vamos a esas, digamos, es un caso hipotético, supongamos que yo soy adicto al sexo, por así decirlo, a las prostitutas. Y no por ello significa que tengo que legalizar y promover la prostitución en el país, ¿no? O yo soy adicto a la cocaína, por dar un ejemplo, ¿no? No por ello significa que tengo que promover o legalizar la cocaína. Es un ejemplo nada más, como que no porque tengamos algo significa, ¿no? Es una sugerencia que siempre velemos por el bien de la sociedad y no por el bien de uno mismo. Y pues nada, creo que como país hace falta muchísimo por reflexionar, muchísimo creo que ya lo mencionaron. Les agradezco nuevamente que hayan estado y pues nada, creo que ya concluimos.
Un abrazo a todos, chicos. Un gusto en conocerlos. Y ahorita Andrés, no sé tú cómo te llegaste a enterar de este evento o quién te... Rodrigo me avisó. Ah, perfecto, va que va, pues para que luego te agreguemos ahí al grupo. Sí, sin problema. Súper, y pues un abrazo a todos, Vale. carnales, gracias a todos Saludos. por conectarse. Buen jueves. Gracias. Bye. Nos vemos.